Puede verlo también en la pantalla. Tenemos Santa Comunión después, por eso preparémonos para ello. Segunda de Corintios 8, 9, dice así la palabra de Dios. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Amén. Padre, gracias por tu palabra que es bendita para siempre. Espíritu Santo, habla de nuestras vidas y gracias por el privilegio que me das de predicar y enseñar tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Puede tomar su asiento. Este es uno de los versículos que yo memoricé hace mucho tiempo. Es un versículo muy especial que me gusta mucho. Y es un versículo que es interesante, que me sacó de apuros en una ocasión. Creo que ya he escuchado ese testimonio, esa experiencia que tuve. Estaba en la iglesia de la Puerta Abierta, era un domingo en la tarde. Estábamos pues alabando al Señor y en eso el pastor recoge la ofrenda y allá mientras la ofrenda se recogía, se ponían cantos para el momento, ¿verdad? Como lo hacíamos antiguamente. Entonces realmente eran 5 minutos los cantos mientras se recoge la ofrenda. Yo estoy hasta el final, él es mucho más grande, hasta el final, y el pastor me hace así, era su, uno tenía que estar así viendo qué, o sea, era algo interesante. Yo a veces aquí les estoy casi, tengo que aventarles para escucharme. Sí pone la atención, pero está cerca, pero él era así. Y ahí uno tiene que salir casi corriendo. Llego y digo, sí, pastor, ¿qué necesita? Usted predica, así me dice. ¿Con qué? Usted predica, el predicador no llegó. Usted predica. Y estaba la alabanza. Y así. No, yo le hubiera dicho, por favor, ¿me puede ayudar a predicar a la gente? Y le digo, pastor, no estoy preparado. ¿Y para qué le dije eso? Se me queda viendo con esos ojos de fuego, ¿no? ¿Qué? Usted está estudiando en el Instituto Bíblico para predicar y no está preparado. No, señor, usted predica. Bueno, ya sabrá, ya pasó 1 minuto o 2. ¿Ahora qué hago? Pues me fui para atrás. Atrás estaba un lacito de ahí caminando. Ay, Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago? Ayúdame. Y en ese momento viene a mi mente este versículo. Este versículo. No, yo acostumbro a tener un tema, puntos principales, pues es parte de mi forma de predicar, de enseñar la palabra. Pero en ese momento, ni tema, ni puntos. Lo único es que me sabía el versículo, lo había recitado, ya lo había dicho muchas veces, ya hacía mención de él, y me encantaba y me sigue encantando en el versículo. Bueno, pues ese día fue un día especial. Mientras me pasaron, y el pastor después, bueno, hermanos, no dijo que el predicador no llegó, no dijo la historia de cómo llegué yo ahí, nomás dijo, bueno, nuestro hermano Ernesto va a traer el mensaje. Y pues ya pasé, abra su Biblia, hacemos la oración, y yo en la oración estaba, Señor, ayúdame, porque orando, pero por dentro era. Y bueno, no es para gloria lo digo, creo que ha sido uno de los mensajes que he sentido que mejor he predicado en toda mi vida, porque dependí 100% del Espíritu Santo. Amén. Y qué interesante, estamos hablando más de 25 años de eso. Qué interesante que nunca había hecho un mensaje de este versículo, porque ahí no lo pude hacer. Ahí tuve que hacerlo conforme en ese momento Dios me guiase. Y meditando en estos días, digo, nunca he hecho un sermón de este versículo así como estoy acostumbrado a hacer. Y pues esta semana lo voy a hacer. Como le digo, es un versículo que he usado mucho, me gusta mucho. Y por eso este versículo tiene una historia significativa para mí. Y pues hoy por primera vez, después de 25, 30 años de predicar la palabra de Dios, hoy pude estructurarlo y hacer un análisis de este versículo que
Espero, ¿verdad?, que sea de bendición para su vida como lo ha sido para mí. Solamente leerlo ya hay bendición. Porque ya conocéis, primera bendición, la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Segundo, que por amor a vosotros. Tercero, se hizo pobre. Cuarto, siendo rico, para que vosotros con su pobreza. Sexto y séptimo, fueseis enriquecidos. Esas son las 7 principios o especiales que encontramos en el versículo. Y el tema que le he puesto a este mensaje es: por su gracia somos enriquecidos. Amén. ¿Cuántos creen? Es por su gracia, es por lo que Él ha hecho, es por su gracia, es por su amor, es por lo que Él ha hecho en nosotros. Y por lo tanto, hoy quisiera que aprendáramos un poquito de griego. No hay ningún problema que aprendamos unas palabritas en griego. Mientras después pues no andemos presumiendo esas 3, 4 palabritas que sepamos, porque he conocido personas que por 3 palabras que saben de griego las andan presumiendo y pues no es nuestra intención, porque depende sentir, no es común que lo haga, pero quiero que analicemos unas palabras claves en este mensaje. La primera palabra es conocéis, porque dice la primera parte, porque ya conocéis. Miren, esta palabra conocéis, ahí le escribo cómo se escribe originalmente en el griego y cómo se translitera para poder leer. No somos expertos en ello, pero si tratamos de leerlo sería, si la eje se menciona o vamos a comernos la eje, sería, ¿cómo sería? Norecete. No sé cómo se puede, la G a veces son mudas, a veces, o genorecete, algo así. Esa es la palabra, que significa conocer y saber. Pero no está hablando, pero es interesante que el verbo conocer muchas veces se puede aplicar, ¿verdad? Algo que usted ya conoció, que está conociendo o que va a conocer. Este verbo de esta palabra está tanto en presente como en pasado. O sea, es algo que ya conocemos. Por eso dice, porque ya conocéis. O sea, es algo que estamos familiarizados. O sea, no es algo que desconocemos. Es algo que ya lo hemos estado estudiando, que ya lo hemos conocido con anticipación. Ahora, ¿qué es esto? Después nos va a presentar lo que conocemos. Ahora, es interesante también que esta palabra habla de un conocimiento experimental y no innato. O sea, cuando hablo experimental es que usted lo aprendió. Innato es que usted nace con un conocimiento, con una habilidad, con un talento. ¿Sabía usted que los seres humanos nacemos con ciertos talentos y habilidades natas, como le llaman, ¿verdad? Que con esas, no, esto es algo que hemos experimentado, algo que en el transcurso de la vida cristiana se nos ha informado y por eso hemos experimentado este conocimiento que nos ayuda a poder nosotros enfocarnos en lo que Dios quiere para nuestras vidas. Por lo tanto, este conocimiento va enfocando a lo que se llama un conocimiento sobre la gracia de Jesucristo. Es lo que significa. Pablo llama la atención y dice, porque ya conocéis. ¿Qué es lo que ya conocemos? La gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora, ahí es donde entra otra palabra muy especial. Entonces ya sabemos que este conocimiento familiar, este conocimiento experimental es por medio de Jesucristo a través de su gracia infinita. Por eso dice la segunda parte del versículo, la gracia, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aquí la palabra que vamos a analizar rápidamente es la palabra gracias, charis, así estamos familiarizados con esa palabra en la pronunciación, charis, que significa favor, don, bendición. Miren, una sola palabra. El griego, según los expertos, yo no soy experto, si hay algunas palabras quizás como usted, un poquito, quizás unas 2 más que usted, pero puede ser que no. Pero según los expertos en el griego es rico, tiene una riqueza, porque sus raíces o palabras que significan varias cosas. Y aquí, esta palabra que se traduce como gracia en nuestro español, charis, significa un favor, un don
una bendición que la gente obtiene cuando la recibe. Ahora, ¿cómo lo podemos aplicar ya más bíblicamente? Bueno, podemos decir que la gracia es un regalo inmerecido. Un versículo muy conocido en Efesios 8:9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. O sea, es un regalo inmerecido. El apóstol Pablo, aquí cuando le escribe también a los efesios, les dice sobre esta gracia, dice, porque por gracia, somos gracias por la gracia de Dios, por el favor divino, por la bendición de Dios, no por las obras de la carne, no por las obras de la ley. Dice, porque por medio de la fe, o sea, esa gracia aplicada es consecuencia de la fe en Jesucristo. Creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, es el Señor, es el Rey de Reyes, es nuestro Salvador. Dice, y no es de vosotros, aclara muy bien. Nos quita a los seres humanos cualquier crédito que queramos nosotros aplicar en la salvación que hemos conseguido. Porque muchas gentes a veces se creen importantes o creen que ellos merecen la salvación o que ellos lo que hicieron los llevó a tener esa salvación tan grande, pero no es así. Pablo dice que la salvación, la gracia de Dios es por la fe en Cristo, creencia en Cristo, y no es una virtud, no es una obra nuestra. Y lo aclara, pues es don. ¿De quién es ese don? De Dios. Es un regalo de Dios, no por obras. Las obras no ayudan a ser salvos. Las obras son como trapos de inmundicia, dice el profeta. Las obras no nos llevan a poder nosotros vestirnos de vida eterna. Nos ayudan después de ser salvos, algo que ya he escuchado anteriormente. Las obras no se necesitan para ser salvos, pero ya cuando somos salvos, demostramos que somos salvos a través de las obras. Por eso Santiago, muchos el libro de Santiago no lo han considerado como que debería de estar en el grupo de libros inspirados que tenemos hoy en día. Aún Martín Lutero, un hombre que Dios usó para hacer la reforma protestante, un hombre que fue dirigido por el Espíritu Santo para traer esa reforma de avivamiento, de libertad espiritual a la gente, él mismo tuvo problemas con el libro de Santiago. Porque Santiago habla que tienes que demostrar por tus obras que tienes fe. ¿Cuántos han leído esa parte? Entonces dicen, piensan que Santiago no. Lo que pasa es que Santiago le está hablando ya a cristianos que decían tener fe, pero se estaban comportando mal, estaban teniendo un mal testimonio, malas obras. Entonces Santiago le dice, si tú dices tener fe, muéstramelo por tus obras. Entonces ahí es donde sí es correcto las obras. No son necesarias para ser salvos, pero sí son la muestra, el testimonio que somos salvos. Porque recuerden que el Señor Jesús enseñó que por sus frutos se conoce el buen árbol y el árbol malo. Por sus frutos los conoceré. Ahora, para que nadie se gloríe, para que nadie se dé el crédito, porque el único crédito que se debe dar de la salvación es a nuestro Dios, es a nuestro Señor Jesucristo. Por eso Pablo dice, ya conocéis esta gracia que te vino a salvar. La gracia, el regalo, el don, la bendición de nuestro Señor Jesucristo. Y no termina ahí. Esta gracia, esta bendición, este favor divino, podemos también decir que tiene un alcance universal. Universal significa que es para todo el que quiera obtenerlo. Por eso Tito 2:11 dice, por la gracia de Dios se ha manifestado la salvación a algunos hombres. No, para todos. ¿A pocos hombres? No, a todos los hombres. Mujeres también incluyen. Recuerde que la Biblia, el lenguaje que se usa cuando se refiere a los hombres, se refiere al género humano, hombres y mujeres. Cuando ya tiene que dar mandamiento específico a la mujer o al hombre, uno se da cuenta. Pero la mayor veces cuando obra generalmente los hombres se refiere al hombre y a la mujer.
Por eso dice el Espíritu Santo a través de Pablo cuando le escribe a Tito, que esta salvación, esta gracia de Dios se manifestó para salvación a todos los hombres. No significa que todos los hombres van a ser salvos, solamente van a ser salvos aquellos que tienen fe en Jesucristo y lo confiesan como Señor y Salvador. A eso se le aplica este tema. Pero todos tienen la oportunidad de ser salvos. Amén. No hay exclusión, no hay acepción de personas. Todo el que invocare el nombre de Jesús será salvo. Amén. A eso se refiere. Ahora, no solamente eso, entonces tiene un alcance universal. Esa es la gracia de Dios. Por gracia somos salvos. Gloria a Dios por su gracia infinita. Amén. Por su gracia estamos aquí. Amén. Por su gracia tenemos lo que tenemos. Sí, amén. Nada lo que tenemos lo merecemos. Pero Dios, en su misericordia, en su gracia. Ya he mencionado algo de mi pastor, ¿verdad? Que ya lo he presentado como difícil, ¿verdad? Una persona fuerte y todo, pero tiene muchas cosas buenas también el pastor. Tiene muchas cosas. Y una de sus cosas buenas es cuando a veces su respuesta cuando uno le pregunta cómo está. Hasta el día de hoy, que le llamo, platicamos, pastor, ¿cómo está? Y esta es su respuesta. Por la gracia de Dios, estoy bien. Esa es su respuesta, por la gracia de Dios. Lo cual he adoptado y a veces lo digo, no todo el tiempo, pero me gusta. Por la gracia de Dios, estamos bien. Amén. Por la gracia de Dios, aunque no nos vaya bien y no estemos bien, pero estamos bien. Estamos bendecidos, estamos aquí. No es por su gracia, amén. Y hablando de gracia, hay algo también, otra palabra muy especial que encontramos en este versículo. Amor. Que por amor a vosotros. Entonces, conectando 13 versículos para memorizarlo. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor, ¿amor a quién? A vosotros. ¿Quiénes son vosotros? Usted y yo, el ser humano. Esta palabra usted ya la sabe. Esa es la palabra que usamos, que el amor ágape. Pues esa es la palabra griega que se traduce amor, ágape. Un amor incondicional, un amor que no espera nada a cambio. Ese es el amor de Dios, ese es el amor divino. Ese es el amor que Dios en su naturaleza es, no tiene, Él es amor. Y comparte ese amor con sus criaturas, con nosotros, para salvarnos y también para que lo practiquemos con los demás. Ahora, hablando de este amor, es un amor incondicional. Romanos 5:8 nos dice claramente, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Por eso es incondicional, o sea, ¿lo merecíamos? De ninguna manera. Nadie merecía el amor de Dios, nadie merecía la salvación. Pero mire cómo Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, y lo recalca, no merecedores, indignos, aún así, Cristo murió por nosotros. Amén. El justo por los pecadores. Qué interesante, ¿verdad? El que no merecía ser castigado, el que no merecía absolutamente ningún sufrimiento, sufrió por usted y por mí. Por muchos años al principio había una disputa entre judíos y católicos romanos en aquel tiempo y algunos cristianos. La pregunta era, ¿quién mató a Jesús? Y pues decían los gentiles, católicos, cristianos de aquel entonces, los judíos lo mataron. Y los judíos decían, los cristianos, los gentiles lo mataron. Porque si usted se ve en la práctica, en la intención, ¿quién lo mató? Los judíos, por envidia. Y en la práctica, ¿quién lo mató? Los romanos, los gentiles, hablando lógicamente. Pero ya si entramos en una esfera espiritual, no solamente fueron
los judíos. No solamente fueron los romanos, fuimos todos nosotros. Usted y yo matamos a Jesús. ¿Sabía usted eso? Porque Él murió en nuestro lugar. Él murió por nuestra culpa. Por mi culpa y por su culpa, Jesús murió. Jesús sufrió. Por eso dice, es un amor incondicional. Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. Y no solamente eso, es un amor desinteresado. En 1 Juan 4:9 nos dice, nosotros amamos porque Él nos amó primero. Amén. ¿Quién nos amó primero? Dios. Nosotros no lo amamos primero a Él. Nosotros no lo buscamos a Él. Él nos buscó. Él se encarnó. Él vino, que más adelante miraremos esto, ¿verdad? Es un amor desinteresado. Dios no buscó nada beneficiarse. Él no quería beneficiarse por que usted y yo fuéramos salvos. Él quería beneficiarnos. Él quería bendecirnos. Por gracia. ¿Cuántos son padres aquí? Amén. Incluye madres, ¿verdad? Padres, estoy usando el término general, ¿verdad? ¿Cuántos aman a sus hijos? Amén. ¿Poco o mucho? Mucho. Aunque se porten mal. Sí. Parece que a los que se portan mal a veces se aman más. O a veces causan celos en nosotros hermanos. Imagínense una familia de 8 y ver que el que se porta más mal es el que la mamá está más apegada, más consintiéndole, más acá. ¿Solamente eso es en mi familia o también lo ha visto en su familia? Si el de la torta, ¿cómo le dicen? La tortita del perrito, así decían. La gordita del perrito. ¿Qué dicen así del más chico? El más chico. Estos mexicanos, nosotros, ¿cómo somos, verdad? En Centroamérica usan esos términos también. Bueno, y decimos que no, porque saben que. ¿Guatemala? Sí se usa. No sé por qué. Pero se ha dado cuenta, no todo el tiempo, pero yo creo que un 90 y tanto % el chico es el que se porta más mal. Es el consentido, el chipilón, el chiqueado. ¿Qué más? El malcriado, porque eso significa ser malcriado. No decir malas palabras que no lo dijeron bien. El bebé. Y la mamá siempre con ese más pequeño. Y ahí están los pleitos. Me acuerdo cuando, o el mayor también, mi hermano mayor. Mi mamá estaba muy atenta de él, del mayor. Y también del chiquito. Una de mis hermanas le reclamó, le dijo, ¿por qué tú, Arturo, así se llamaba mi hermano, estás más con él? ¿Te aguantan más a él? Mi mamá le dijo, porque él ahorita me necesita. Estaba en el proceso de enfermedad. ¿Cómo voy yo a dejarlo en sus últimos días, en sus últimos momentos solo? Soy su mamá y hasta el final voy a estar con él. Entonces, ¿qué respuesta que cayó la boca de todos aquellos de la familia que estaban en cierta manera protestando, como diciendo, ya déjalo que se muera, él se lo buscó. El que se muera, no. Una madre no hace eso. Un padre no hace eso. Pues imagínese, usted madre, usted padre entiende cuánto se aman los hijos, aun cuando se portan mal. Pues Dios nos ama mucho más que una madre, que un padre. Me atrevo a decir que el amor de Dios, si se junta todo el amor de todas las madres, de todos los padres en el mundo, si se junta y se llena un local o algo así que suba alto, nunca se van a comparar al amor de Dios. Y déjame decirle por qué. Usted da su vida por sus hijos, ¿verdad? Sí. A ver, padres, ¿dan su vida por sus hijos? Amén. El hecho de las madres en el momento de tenerlos están arriesgando su vida. Los padres damos la vida por los hijos. Hijos, ¿escuchan, hijos? Hijos de mamá y papá. Los hijos tienen que entender que los padres damos nuestra vida por ustedes. Amén. Amén. Pero no damos la vida por otro hijo de alguien más. Y menos si se porta mal. ¿Estamos con eso de acuerdo? Sí. Damos la vida por nuestros hijos.
Pero no vamos a dar la vida de alguien más, y más un muchacho o muchacha sin vergüenza, pecadora. Pero mire Dios, ¿qué hizo Dios? Por esos malvados que éramos tú y yo, y hay otros peores, Dios, por ellos, Dios su vida. Cristo dio su vida. ¿Podemos compararnos al amor de Dios? ¿Verdad que no? Ya con eso lo dejamos así. Ese es el amor, un amor desinteresado. Y no solamente desinteresado, es un amor que no espera nada a cambio. Nos dice 1 Juan 4:10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amén. Por eso Pablo en el capítulo 3 de Romanos da una exhortación y dice, no hay nadie que haga lo bueno, ni siquiera uno que haga lo bueno. No hay nadie que busque a Dios, pero Dios nos buscó. Dios vino a nuestro rescate, aun cuando no lo merecíamos. ¿Y sabe por qué? Por su gracia y su amor. Amén. Amén. Por su amor infinito. Y es aquí donde viene de qué manera la segunda persona de la divinidad vino a buscarnos a nosotros. Y aquí es donde dice la siguiente parte: se hizo pobre. Que sigamos la línea para no perder el hilo. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre. Mire, esta palabra, pobre, tochos, petochos, como quieran mencionarla. Es verdad interesante, ¿no? Eres un petocho, eres un pobre. Nomás no luce así, ¿verdad? Te digo que va a aprender algunas. ¿Cuál es la gracia? Tienen que aprender como la palabra charis, charis. Charis o charis, lleva acento en la A, parece. Si lleva acento en la A sería charis. Entonces charis significa gracia. Amor, ágape. Pobre, petocheo, petoche. Petochoso. Además no habla griego. Usted tiene mejor acento que el mío, hermano René. Se traduce como pobre. ¿Qué significa la palabra pobre? Una persona que no tiene nada, o que está escasa sus bienes materiales, o que tiene poco. Hay de pobres a pobres. Decía mi pastor que ellos eran tan pobres, esos chistes del pastor, que los pobres del pueblo decían, pobrecitos los Fernández. Ese era su chiste. Era tan pobre. Entonces hay de pobres a pobres. Hay unos más que otros. Pero Jesús tuvo que hacerse lo más pobre posible. Porque a esto se le llama la encarnación. Primera de Juan 1:14 nos dice, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. ¿Ve? Esa es la forma que es la encarnación. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El Verbo se refiere a Cristo, la palabra, como dice 1 de Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Pues este mismo Verbo, apuntando a Jesucristo, se hizo carne. Ahí viene la doctrina de la encarnación. O sea que la segunda persona de la divinidad, de la Trinidad, tomó forma humana y habitó entre nosotros. Y dice, y vimos su gloria. Este es Juan. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y cuando Juan dice, vimos su gloria, no solamente fue su gloria en los milagros que hacía. Juan sí miró la gloria de Jesús. ¿Y sabe dónde fue eso? En la transfiguración. Él le dice que a uno de ellos, antes de que él muriera, iban a ver su gloria. Cómo iba a venir en su gloria. Y en la transfiguración, cuando Jesús sube al monte, se lleva a Pedro, a Juan y a Jacobo.
Y en eso se aparecen Moisés y Elías, y las ropas de Jesús resplandecieron, que tan blancas eran, que dicen textos en los evangelios que ningún lavador puede hacerlas tan blancas. Ahí se vistió de gloria, esa gloria que tenía en el cielo. Por lo tanto, él dice Juan, vimos, refiriéndose a él, a Pedro y a Juan, vimos su gloria, vimos su magnificencia, vimos su poder, lleno de verdad. Y es interesante que a este acto de que se hizo pobre, se despojó de su gloria. Nos dice Filipenses 2, 6 y 7, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Ahora, la pobreza de Jesús no solamente era el hecho que Él se tomó forma humana, o sea, de ser divino, hacerse humano, tomar forma humana, ahí está la pobreza de Él, en parte. Cuando dice en parte, no recuerdo exactamente dónde, pero usted lo ha escuchado, que dice que se humilló hasta lo más profundo de la tierra, que bajó, descendió, es la palabra correcta, descendió hasta lo más profundo de la tierra. Muchos han hecho interpretaciones que fue al infierno, etcétera, etcétera, pero no. Lo que quiere decir es que Él, al ser Dios, se rebajó tanto, que se hizo un ser humano. Imagínense, de ser Dios, transformarse en un ser humano. Eso es algo, por eso se despojó. Eso es lo que le llaman teológicamente el despojo de Cristo, la kenosis, o sea, que siendo Dios su gloria, lo renunció a ello por un tiempo para poder venir a salvarnos. Y todo fue con el propósito de salvarnos a usted y a mí, todo por nosotros. Amén. Como aferrarse a sí mismo, se despojó tomando forma de siervo. Y nos dice otra parte, el mismo versículo en Filipenses 2, 7, 9, se hizo semejante a los hombres, hecho semejante a los hombres. ¿Cómo fue que se hizo semejante a nosotros? Tomando forma de hombre, con los mismos miembros que todo ser humano tiene: 2 ojos, una nariz, una boca, 2 manos, 2 pies, y todos los órganos internos como externos igualitos. O sea, semejante en ese aspecto. Físicamente Él tomó una forma humana como todos los seres humanos. La única diferencia entre Jesús y nosotros es que Él no nació con pecado. Nosotros sí nacimos con pecado. Y otra gran diferencia, que nosotros cometemos pecados, Jesús nunca cometió un pecado. Entonces se hizo pobre. Esa es la pobreza, al hacerse pobre. Se encarnó, renunció a su gloria por un tiempo y vino con el propósito de salvarnos. Por eso el apóstol Pablo enfatiza eso. Y mire, y como si no fuera poco, dice, se hizo pobre siendo Rico. rico. Para un rico es más difícil hacerse pobre que un pobre volverse más pobre. Cuando alguien lo ha tenido todo, ¿cuántos han tenido la experiencia de tener mucho y que de repente lo perdieron o bajaron la productividad o lo material se les acabó o bajó? Muchos han pasado por eso. Por eso, siendo rico. Aquí la palabra ricos es esta palabra plosios. O sea que es totalmente lo contrario. Mientras un pobre no tiene, el rico tiene en abundancia. Eso es lo que se refiere. Si usted tiene lo necesario, usted no es rico. Está bien. Pero si tiene más de lo necesario, usted y yo seremos unos ricos. Si tenemos menos de lo necesario, caemos en la categoría de pobres. ¿En cuál está usted? ¿En la de pobres o no pobres o ricos? Yo como los veo, creo que están en los de ricos ustedes, ¿no? Tienen cara de ricos. Dosis. Jesús siendo rico. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo,
que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico. ¿Qué significa esto? Infinitas riquezas Él tenía en el seno del Padre. Juan 1:18 dice: a Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que estaba en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. El seno del Padre es una referencia, es una forma de mencionar que Él estaba donde estaba el Padre. Humanamente, en lenguaje humano, el seno es el pecho, donde una persona viene y se recuesta en el pecho. En cierta manera, este lenguaje figurado, porque Dios no tiene pecho, Dios es espíritu, pero da a entender que donde estaba el Padre, con todas las riquezas del cielo, ahí Jesús estaba. Ahí Jesús experimentaba una gloria infinita, eterna, juntamente con el Padre y con el Espíritu Santo. Algo inexplicable. Lenguaje humano nunca podremos entender. ¿Sabe cuándo vamos a entender? Cuando estemos ahí en el cielo. Amén. Dios mediante iremos al cielo. ¿Cuántos quieren ir al cielo? Amén. Amén. Pues está en el lugar correcto ahorita. Nomás hay que seguir haciendo la voluntad de Dios y tenemos la promesa de llegar al cielo. Amén. En el seno del Padre. Él ahí tenía riquezas. O sea, todo el que está en el cielo es millonario. ¿O qué digo millonario? Billonario. ¿Y qué es otro más grande que billonario? Trillonario. A ver, los cuatrillonarios, quinquenario. Ahí vamos a inventar, pero sí, estamos con esa esperanza que en el cielo seremos ricos. Amén. Amén. ¿Por qué creen que Jesús dice que no hagamos tesoros en la tierra? ¿Dónde lo vamos a hacer? En el cielo. Vamos a ver más adelante eso. Porque mire, Él, siendo rico por esas riquezas infinitas, lo que más lo hacía rico a Él era la gloria que Él poseía. Por eso dice cuando ora en Juan capítulo 17, versículo 5, y ahora Padre, glorifícate tú al lado tuyo, glorifícame, tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Cuándo fue el principio? Cuando el mundo fue creado, cuando la tierra y los cielos fueron creados. Bueno, dice la Biblia, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. A eso se refiere. Entonces los testigos del error tratan de explicar que Jesús no es Dios porque Él es creación, porque en Colosenses 1:15 dice Él es el primogénito de la creación y atribuyen que Jesús fue creado, y al ser creado no es Dios. Es una doctrina errónea que desde el tiempo del apóstol se ha generado, y un día, como los testigos del error y otros grupos lo siguen creyendo, basándose a eso. Pero aquí en este texto vemos esa parte muy interesante. Jesús le dice al Padre en oración que Él tenía una gloria con Él antes de ¿qué? De que el mundo fuese. Y si Él hubiera sido creado, tenía que haber sido creado en el principio. Pero como Él no fue creado, porque es Dios, Jesús nunca tuvo principio. Tuvo principio en la humanidad, Jesús es humano, pero no en su divinidad, porque ya existía. ¿Se acuerda cuando discute en el capítulo 8 de Juan? Les dice antes de que Abraham fuese, yo soy. Y le dijo, ¿qué? Ni 50 años tienes. Y dices que has visto al padre Abraham. Y le dije, Jesús, sí, porque él mismo se alegró al ver que yo iba a venir en este día. O que iba a ver mi día que yo iba a venir. ¿Se acuerda de esa escritura? Entonces, la preexistencia de Cristo como Dios, no como una persona, un ser creado. Pues esa gloria que había compartido con el Padre por toda la eternidad, tuvo que abandonarla por un tiempo. Tuvo que despojarse de ella. Tuvo que hacerse pobre cuando él era rico, cuando poseía esa gloria maravillosa. ¿Y todo por quién? ¿Todo por quién? Por nosotros. Y a veces nos portamos mal, somos mal agradecidos. Tantas cosas que Jesús ha hecho por nosotros. Y aún así,
Y aún así. Ahora, siendo rico, y seguimos adelante, la siguiente frase, para que vosotros en su pobreza, le faltó una E ahí a la palabra en rojo, pobreza. Esa es la palabra griega, petocheia, que significa escasez. Pero mire qué interesante, mire. No solamente Jesús se hizo pobre, sino que fue pobre materialmente hablando todo el tiempo que estuvo. Llegó a una familia pobre. Llegó a la casa de un carpintero que pues apenas sostenía a su esposa. Llega Jesús. Ya sabe el lugar donde nació. En un pesebre, en un establo. Los reyes del Antiguo Testamento nacían en palacios, cunas de oro, pero él no, en una paja, con animales. Esa es la pobreza. Nació pobre, se hizo pobre y vivió pobre. Porque ¿qué fue un carpintero? Luego José, como buen latino, como buen judío, tuvo muchos hijos. ¿Usted cree que no tuvo María? Pues ahí es donde la tradición católica enseña que no, pero Jesús no fue el único hijo. La Biblia dice su hijo primogénito. Palabra primogénito significa el primero de muchos. Unigénito es el único hijo. Y menciona que tuvo a un tal Jacobo, otro José y varias, como 3, 4 hombres se mencionan, y sus hermanas. Entonces, bueno, como buen mexicano, como buen hispano, como buen judío, tuvo bastante familia. Entonces Jesús creció pobre. Y lo vemos que cuando Él comienza su ministerio, Él dice, las zorras tienen guarida, las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene ni dónde reclinar su cabeza. Con este versículo destruimos en parte el fundamento de la teología de la prosperidad, que enseña que como hijos de Dios tenemos que ser ricos materialmente hablando. Ya lo he mencionado anteriormente. Cuando Jesús no era rico, no buscó la riqueza. Esta gente que hoy en día siguen manipulando, estafando a las personas, sacándoles el dinero, haciéndose millonarios ellos, ricos ellos, usando doctrinas humanas, interesadas, manipuladoras, cuando Jesús fue pobre. No significa que usted puede ser rico. Si usted puede ser rico, gloria a Dios, sea rico. Pero no puede usted decir que si no es rico, no es hijo de Dios. No, tanto ricos como pobres pueden ser hijos de Dios. Aquí vemos ricos y aquí vemos pobres. Más ricos que pobres y somos hijos de Dios. Díganme o algo. O por lo uno o por lo otro. Somos nosotros. Somos ricos. Gracias a Cristo. Pero mire, Jesús no tenía ni dónde recostar su cabeza. No tenía una casa, no tenía carro. Tenía 12 discípulos que todos con problemas. Hasta un diablo tenía ahí, que era Judas. Por lo tanto, en la tierra tuvo pobreza. Se hizo pobre y hasta el final no vio. Lo único, lo sepultaron en una cueva de un rico. Pero no era ni de él. José de Arimatea se la concedió, se la dio. Si no hubiera sido. ¿Saben qué se hacían los pobres que en la familia no reclamaban? Los tiraban, había un lugar donde todos los muertos los tiraban. Pero Jesús, para que la profecía se cumpliese, tuvo que hacerlo. Y sigue diciendo, nunca buscó las riquezas materiales. No hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Versículo 20, sino haceos tesoros en el cielo, donde la polilla y el orín corrompen, donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, ahí también estará también vuestro corazón. Él no buscó riquezas, pero sí quiere bendecirnos. ¿Qué es la riqueza? Y llegamos al final.
fueseis enriquecidos. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros hizo pobre siendo rico, para que vosotros en su pobreza fueseis enriquecidos. Espero que ya se haya memorizado el versículo, ¿verdad? Fuésemos enriquecidos. Ahí sí, la palabra que se usa para enriquecidos está grandecita y ahí nomás lean en su mente. Porque si batallamos con las pequeñas, muy profunda. Bueno, y si es profunda, muy difícil de pronunciar. Quizás para usted tiene facilidad, pero esa es la palabra, enriquecido. Eso es lo que significa. Ahora, ¿qué es enriquecido? Tener más de lo suficiente, más de lo necesario. Tener cosas materiales de sobra, es lo que se entiende con una persona rica. Pero aquí no habla de eso. No son riquezas materiales. No son riquezas materiales. Dios dio y prometió riquezas espirituales, que dice, bendito, Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con todas bendiciones espirituales en los lugares celestiales en Cristo. Este versículo enfatiza que los creyentes ya han recibido abundantes bendiciones espirituales. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Somos pobres o somos ricos? Materialmente, algunos somos pobres, otros somos ricos. Pero espiritualmente se tiene a Cristo. Si tenemos a Cristo, somos ricos. Amén. Hay un canto que dice, yo no soy pobre, sino yo soy rico porque tengo a Cristo. Y los pobres, los ricos sin Cristo son pobres, y los pobres con Cristo somos ricos. Llamamos al Benedito de Acúa, ¿verdad? Aleluya. Es una ranchera, un mariachi ranchera esa canción, ¿verdad? Y enseña esta verdad. Hermano, hermana, ¿cuántos tienen a Cristo? Amén. Pues usted es rico. Amén. Usted es rico. Millonario. Porque su tesoro no está aquí en la tierra, está en el cielo. Y de esas riquezas, la forma que Él nos enriqueció, estamos hablando 7 años. Pero eso lo vamos a dejar para la próxima semana. No más rápidamente. Porque si no, olvide salvación, perdón, paz, gozo, el Espíritu Santo, sabiduría y la vida. Pero eso lo dejamos porque es importante darle tiempo a estas 7 áreas o estas 7 bendiciones que Dios nos enriqueció. Amén. Póngase de pie. Vamos a orar y prepararnos para tener la Santa Comunión. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias por tu palabra que es bendita para siempre. Ahora, Señor, que venimos delante de tu presencia, queremos que tú sigas hablando en nuestras vidas y preparar nuestra mente, nuestro corazón para este momento sublime, este momento conmemorativo de la Santa Comunión delante de ti. Gracias por tu palabra, gracias Señor Jesucristo, porque tu gracia infinita se demostró y a través de tu gracia hemos tenido, Señor, esta salvación tan grande para poder ser nosotros ricos. Siendo tú rico, te hiciste pobre para que a través de tu pobreza nosotros fuésemos enriquecidos. Por eso en este momento preparamos nuestra mente y nuestro corazón para darte la gloria, la honra y la alabanza, porque solamente tú eres santo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén.